Abecedarios, plumieres, tintas antiguas con sus secantes, reglas de madera, pizarra y libros de texto recrean una de las dos aulas de lo que en otro tiempo fueron las Escuelas Nacionales de Puente Vega, edificio recuperado ahora como aula museo y centro social para los vecinos del Valle de Arango, en Pravia. Las ayudas líder del Bajo Nalón han permitido rescatar del olvido el viejo inmueble inaugurado en 1918 y en el que aún hoy muchos vecinos rememoran las lecciones aprendidas en una época marcada por la posguerra. Cierras la puerta de casa, vienes aquí y ves otra cosa, y te desconectas y aprendes y distraes-te. Los pucheros tradicionales y la apertura de un bar-restaurante en un enclave rural también son susceptibles de las ayudas del programa LEADER. Es el caso de La Encrucillada en el concejo de Caso, en el entorno de Caleao. Un bar recuperado que hoy funciona durante todo el año gracias al apoyo que le ha brindado el Grupo de Desarrollo Rural Alto Nalón. Nunca estuvo en el pensamiento mío marchar, porque a mí siempre me gustó quedar por aquí y tal, pero desde luego que sí, porque a lo mejor si aquí no hubiese encontrado nada, pues tendría que marchar. Esta es la historia de una familia que después de participar en programas de cooperación en África, decidió volver a España y hacerse cargo del Hotel Rural Flórez Estrada en Pola de Somiedo. Las ayudas líder del Camín Real de la Mesa han sido un impulso para que este privilegiado lugar pueda ser disfrutado por turistas y amantes de la historia y la vida saludable. Sí, bueno, esto tiene una actividad como hotel, que es, digamos, la actividad habitual, pero en torno a él desarrollamos otras muchas actividades vinculadas especialmente a la salud. Corría el año 1975 cuando las Escuelas Nacionales de Puente Vega, en el Valle de Arango de Pravia, dejaron de funcionar. El edificio quedó en desuso hasta que los vecinos lograron fondos que ayudaron a rehabilitar un inmueble cuya historia sigue muy presente en la memoria de los más mayores. Nos encontramos en el Valle de Arango, concretamente en las escuelas de Arango. En las escuelas, concretamente el Centro Social de la Asociación de Vecinos Valle de Arango y el Aula Museo Alberto Martínez. En la asociación hay un centro donde nos reunimos para dar clases de restauración y todos los eventos que se hagan a través de la Asociación de Vecinos para que convivan todos los vecinos del pueblo. Una parte del edificio, situado al pie de la carretera que atraviesa el valle, se ha rehabilitado como aula museo. Se hace llamar Alberto Martínez en homenaje a un militar de Arango, fallecido en acto de servicio durante la guerra de Irak. Nos encontramos en el aula Museo Alberto Martínez, de una escuela que estuvo funcionando hasta 1975. Todo lo que ven en las paredes, en los pupitres y todo es auténtico de aquí del Valle. Es un aula donde nos remontamos a toda la época antigua. Aquí viene mucha gente y quedan asustados porque en cuanto traspasan la puerta se ven de que te transformas a otra época. Una carta que le ha mandado a don Pedro Guzmán, que fue el maestro que estuvo aquí prácticamente desde 1946 al 74, que enfermó y ya no dejó, luego vino uno a sustituirlo y no es... Este estuvo muchísimos años. Y luego la historia de la escuela, porque claro, esta escuela fue hecha con dinero de un señor de aquí del pueblo que dio X dinero, como no alcanzaba, luego estuvieron haciendo obras de teatro y haciendo cosas para sacar el dinero que se necesitaba para lograr conseguir los dos aulas y los edificios que están, y las viviendas que están arriba. Luego aquí está, que esto es de los niños que venían unos por la mañana y otros por la tarde. Aquí está el listado que hacía el profesor. Y el diario del profesor de lo que hacía cada día que entraba, las materias que daban. Los pupitres son los auténticos de aquí de la escuela, están restaurados, claro, porque estaban muy deteriorados, y el suelo es el que había cuando se hizo la escuela. Y aquella estufa es la auténtica también que había aquí, porque claro, aquí, igual que en verano hace mucho calor, aquí hace mucho frío en invierno. Y la estufa, que luego cada niño traía algo de leña y algo para poder calentarse.
Con la paciencia de los coleccionistas tenaces y la ilusión de recuperar parte de la memoria del Valle de Arango, los vecinos exponen todo el mobiliario de lo que en aquella época fue un aula de niños. Junto a los pupitres, los mapas y la mesa del maestro, se han rescatado otros elementos de lo que entonces era una escuela rural. Un episodio aún vivo en los recuerdos de los exalumnos y exalumnas de Puente Vega. Pues que tenía muy buenas amigas, que ella era bastante cabrita. Siempre estaba en líos, a recreo que salía 15 días y 15 no, porque siempre estábamos. Entonces había un reloj de campana, que estaba parado. Y la señora maestra pues no nos dejaba salir a pis. Cuando teníamos ganas, pues salíamos a pis, antes del recreo, o salíamos o no salíamos al recreo. Teníamos una maestra que nos castigaba bastante, doña Paz Cienfuegos, y nos ponía de rodillas, con un puntero nos mandaba poner así, nos daban las uñas, los dedos, que bueno, eso si lo hacen hoy, pues... Pero sí, buenos recuerdos, sí. A guardias y a ladrones de jugar por ahí, y traer leña con 1000 historias cuando eres pequeñín. Te hacían traer un pachadín de leña para la estufa para poder calentarse. Sí. Otra parte de las escuelas se utiliza como centro social, donde además de celebrar encuentros vecinales, también se imparten clases de restauración de muebles y manualidades. Una actividad que desde hace más de una década se viene realizando cada tarde de miércoles y a la que acude un grupo de mujeres del Valle. Nos encontramos en las escuelas de Arango, en el aula de la Asociación de Vecinos Valle de Arango. Concretamente, este aula es para disfrute de los vecinos del Valle y gente que viene a la asociación. Aquí concretamente hacemos cursos los miércoles, de 4 a 6 de la tarde hacemos clases de restauración. También a veces se da clases de informática, pero bueno, ahora mismo estamos con restauración. Todo lo que veis expuesto es de gente que está aquí, los compañeros míos, que yo también vengo. Se restaura de todo, muebles, cajas, de todo lo que traigamos prácticamente casi todo se restaura. Lo que no esté para restaurar, pues, o para pintar y para eso, la profesora, que sabe algo también de carpintería, pues nos reconstituye todas las piezas que estén deterioradas. Antes hubiéramos tenido hasta 2 turnos de clases de restauración. Ahora no, solo venimos un turno. Viene gente de aquí del Valle, viene gente de la parroquia de Folgueras, del Oro, viene gente incluso hasta del concejo de Salas, viene una chica. Para reunir, para comentar cosas, para despeje de la gente, porque en los pueblos hay mucha gente mayor y esto sí mismamente les sirve de distracción, de desconectar de los problemas, porque ¿quién no tiene un problema en casa? Vienes aquí y prácticamente cierras la puerta de casa, vienes aquí y ves otra cosa. Y te desconectas y aprendes y distraeste. La rehabilitación de este singular edificio de Arango fue posible gracias a las ayudas LEADER que en esta comarca gestiona el Grupo Bajo Nalón. Se cambió todo lo que es cosa de carpintería, la pintura todo extracción, pintar, el techo el tejado, se hicieron todo con dinero de los fondos de LEADER. Yo lo valoro que sí, porque se ayuda siempre al mundo rural, que es en realidad al mundo rural para beneficio de toda la gente. Esto es un edificio del Ayuntamiento de Pravia y claro, el Ayuntamiento no podía hacer la inversión que eso, y entonces que nos costó muchísimo trabajo conseguirlo, pero bueno, en el momento que nos pusimos en manos del Fondo LEADER se conseguía. Pero si importante fue la ayuda económica, no lo ha sido menos la unión vecinal a través de su asociación. También porque aquí la sede social pues nos reunimos bastante a menudo. Entonces aquí hacemos fiestas, hacemos charlas, cursos de restauración, por ejemplo hay ahora uno activo y son numerosas actividades que hacemos. Entonces claro, la gente del pueblo, socios y vecinos, pues venimos aquí a reunirnos y a pasar las tardes. Entonces bueno, la verdad que la gente tiene un sitio de reunión, que es lo más importante para los pueblos, un sitio donde poder la gente reunirse todos juntos. Iniciativas como esta vienen a demostrar que el asociacionismo en el medio rural ayuda a mejorar la calidad de vida de sus vecinos y alivia la soledad de los más mayores.
Después de una vida dedicada al sector de la hostelería, María Jesús se hizo cargo primero en alquiler y después como propietaria de este bar-restaurante que llevaba toda la vida aquí, en el cruce de la carretera que va a Caleao con la que sube hasta Infiesta y La Felguerina. Una encrucijada en la que lleva desde principios de siglo. Estamos en la encrucijada que pertenece al concejo de Casu, cerca de la carretera de Caleao, y bueno, dentro del Parque Natural de Redes. Yo tengo un restaurante de hace 15 años que lo tengo. Bueno, con ayudas de Proder estuvimos en renta 3 años, luego surgieron las ayudas y a raíz de ahí pues compramos una casa que estaba pegada y aumentamos. Yo vengo desde Veneros, pero estoy casada en Caleao y estuve trabajando en un restaurante en Campo Casu. Bueno, teníamos la casa aquí en Caleao, estaba trabajando en Campo Casu, surgió la oportunidad de arrendar esto y así llegamos aquí. Tras adquirir el local, lo rehabilitó y puso en marcha un tipo de comida muy tradicional y muy arraigada a este entorno. Sus tradicionales platos no solo son conocidos en la comarca, sino en muchos lugares de Asturias. Estoy en la zona del bar, que ahora, bueno, por las mañanas aquí trabajamos más bien por las tardes que por las mañanas. A mediodía, bueno, suele haber gente ya a comer, depende. Días y días, no todos. Ayer hubo bastante, antes de ayer también. Pero bueno, si la gente de menú suele venir sobre la 1, la gente ya en carta o eso suele ya sobre las 2 y algo. Y nada, la capacidad que tengo aquí, pues más o menos sobre unos 30. Sobre unos 30, 35 más o menos son la gente que puedo meter yo aquí. Aquí abajo, luego arriba sí, arriba ya tengo algo más. Tengo, yo pequeña, para mí ya me queda pequeña, pero bueno, con esto yo lo que me tengo que arreglar. Y bueno, la cocina que yo tengo es una cocina tradicional más bien, solo todas comidas elaboradas, no son comidas, bueno, rápidas ni mucho menos. Yo trabajo el rabo de toro, trabajo los callos en temporada, las manos de cerdo, el cabrito, el picadillo, bueno, son todas comidas bastante elaboradas. Pues nada, esto sería el cabrito que suelo hacer, que lo estuve friendo, adobolo con ajo y sal y después estuve friéndolo y ahora voy a preparar la salsa para ponerlo a guisar, que la salsa consiste en aceite con cebolla y pimentón, yo lo único que yo hago. Y bueno, ponerlo a guisar para tenerlo para el fin de semana, porque el cabrito es uno de los platos que también se vende muy bien. Ahora vamos a preparar un poco de cabrito, que he hecho aquí el aceite con cebolla y te pongo sobre unos 20 minutos o así a triturar y a freír. Bueno, para que se haga aquí. Luego ya lo agrego al cabrito y muy despacio en la plancha, pues que guise, tarda unas horas en guisar. Las ayudas del Plan Líder, a través del grupo del Alto Nalón, fueron determinantes para mantener esta actividad en este recóndito lugar que se sitúa en uno de los parajes más bellos de Asturias, el Parque Natural de Redes. Para mí sí, porque si no les hubiese tenido, no creo que me hubiese aventurado a hacerles. Porque bueno, en un principio estábamos en renta, esto estaba en venta, pero no teníamos mucha intención y no había tampoco para dónde ampliar. Luego bueno, fue cuando empezó la cosa a moverles ayudas y pasó que se vendía una casa ahí que estaba pegada. Entonces ahí tiramos ya a comprar y bueno, poco a poco fue así, pero yo creo que sin ellos, no. Aparte bueno, tuve una época buena porque coincidía que por aquí había poco restaurante, apoyaban más lo que eran restaurantes y yo no tenía, al ser mujer, iba a crear un puesto de trabajo también, pues... En este caso, la apuesta por el ámbito rural es absoluta. Muchos de los clientes son personas que acuden atraídas por la naturaleza de Redes o por las actividades que en este paraje se desarrollan. Además, aparte de la ayuda que la familia le presta a la dueña, María Jesús ha creado otro empleo. Nunca estuvo en el pensamiento mío marchar, porque a mí siempre me gustó
quedar por aquí y tal, pero desde luego que sí, porque a lo mejor si aquí no hubiese encontrado nada, pues tendría que marchar a buscar algo, pues a la ciudad o así. Pero yo pienso que sí, además a nivel de juventud y eso que también no hay demasiados proyectos en estas zonas para sacar adelante, pero bueno, los que hay están funcionando bien, Todos los que quedaron aquí están funcionando bien. Yo normalmente suelo tener una persona, bueno, por semana, porque más bien estamos trabajando como en una empresa familiar. Yo tengo los hijos también, que bueno, de vez en cuando te echen mano, el marido cuando bien, pues también, bueno, trabajamos más que nada. Y en fin de semana sí, en fin de semana tengo sobre 2, más o menos, o 3, son los que suele haber. Caso es, sin duda, uno de los concejos más bellos de la geografía de Asturias, donde además de abundante agua, resalta la frondosidad de sus bosques. Un lugar ideal para relajarse, disfrutar y saborear los platos más tradicionales de la cocina asturiana. En este fantástico paraje de Pola de Somiedo, en el que nació y vivió el hacendista y político asturiano Álvaro Flórez Estrada, la antigua casona familiar se ha convertido en un hotel con 10 habitaciones y 4 apartamentos. El matrimonio formado por Manuel, economista, e Inés, médico, se ocupa de él por herencia familiar. Estamos en Pola de Somiedo, en el Hotel Palacio Flórez Estrada, a escasos 200 metros de Pola de Somiedo. Bueno, pues hace 4 años, recién llegado de trabajar durante 5 años en Tanzania, en el noroeste, en una zona rural cerca de los parques naturales del Ngorongoro y Serengeti. Volví a Oviedo, después de eso una experiencia de 5 años. Tenía que volver a recomponer mi vida, buscar trabajo y después de 1 año, junto a la familia, queríamos volver a trabajar y a vivir en un pueblo como habíamos vivido allí. Mi madre se jubilaba y bueno, fue como la oportunidad de poder recuperar y volver al mundo rural, en este caso en España. Sí, bueno, esto tiene una actividad como hotel, que es, digamos, la actividad habitual, pero en torno a él desarrollamos otras muchas actividades vinculadas especialmente a la salud, al turismo familiar y también a todo el trabajo que veníamos desarrollando en Tanzania con niños de la calle especialmente. Aquí se respira la historia de Somiedo, de Asturias y de España por todas partes. Lo primero que uno se encuentra cuando entra en el Hotel Palacio Flórez Estrada es a la derecha este palomar, antiguo palomar, en origen incluso una torre defensiva de control, posiblemente de principios del siglo XVIII y reconvertida en palomar. Al fondo el propio hotel, la casona, con la torre de finales del siglo XV, de 1485, y un cuerpo central que une a la capilla con la torre de principios del siglo XVIII, en 1717. En la capilla aún queda uno de los restos de principios de esa época y ahora vamos a pasar por delante de una presa. La presa era parte del molino de agua que hay aquí a la izquierda, era una hacienda molinera con su molino, su hórreo y al fondo el horno de pan, ¿no? En la torre está el escudo heráldico, el escudo de la familia. Es la réplica, el original está en el lateral de la iglesia del pueblo, que también fue mandada a construir por Martín de los Santos, el padre de Álvaro Flórez Estrada. Y es muy curiosa porque el escudo tiene 3 elementos principales. La torre castellana, símbolo de nobleza castellana, 5 flores de lis como símbolo de la nobleza francesa y debajo 2 pechos de mujer que responden a la leyenda de Flórez Estrada, ¿no? Por estos arcos de piedra que vemos arriba, sería lo más antiguo que conservamos. Unas pinturas, unos frescos que descubrimos hace aproximadamente 15 años, estaban tapiadas con un tabique que descubrimos y empezamos a ver estas pinturas que no tenemos seguridad de cuándo pueden ser. Esta capilla estaba conectada con el cuerpo central de la vivienda a través de esta ventana y que servía para que la gente enferma o mayor pudiera escuchar misa sin ser vista a través de esa ventana, ¿no? La casona que albergó al destacado político preliberal asturiano guarda muchos recuerdos y mucho encanto. Bueno, esta es la recepción del hotel. Aquí es donde recibimos a la gente que se aloja y donde también realizamos diferentes actividades. Aquí tenemos un cuadro, un retrato de un tío de Álvaro Flórez Estrada. Si bien no sabemos quién es el autor,
preside este lugar, ¿no? Aquí dentro tenemos un pequeño comedor que utilizamos especialmente en verano, cuando tenemos más afluencia de huéspedes, y también como espacio itinerante de exposiciones. En este lugar, aparte de un espacio de descanso, de lectura, lo dedicamos también a realizar veladas poéticas, encuentros literarios, debates en torno a diferentes temas como palomares o la figura de Florez Estrada que os decía antes, o turismo responsable. Acabamos de estrenar un cuadro sobre Florez Estrada del pintor y escultor asturiano Vicente Santarúa, que presentamos hace 2 semanas. Y bueno, un lugar de descanso y de encuentro para la gente que se aloja con nosotros. Sí, aquí arriba tenemos un parladoiro, que es un antiguo espacio donde las parejas o amigos se sentaban a charlar enfrentadas y junto a la ventana, ¿no? Pues ahí hemos escenificado recientemente, junto a chavales que venían del Colegio Álvaro Florez Estrada de Pola de Somiedo, hemos representado alguna escena de lo que podría ser la vida de Florez Estrada de aquella época, ¿no? En estos años en los que el matrimonio lleva al frente de la gestión del hotel, han puesto en marcha muchas actividades culturales, lúdicas y también saludables. Y luego, pues principalmente lo que hicimos fue desarrollar esta pequeña guía que llamamos Guía para unas vacaciones saludables, en la cual pues lo que hemos intentado es recoger cuáles son esos recursos y servicios del hotel, los recursos naturales, que a través de los 4 elementos principales de la naturaleza, el agua, el sol, el aire y la tierra, pues se puedan aprovechar para que quien venga aquí pueda disfrutar de ellos plenamente con pequeños gestos y pequeñas acciones que a lo mejor no están habituados a practicar, como simplemente pues acercarse al río, meter los pies en el agua, lo cual supone un gesto muy sencillo para mejorar el tono vascular. Y con cosas tan sencillas como esas, pues creemos que una persona puede optar por venir a hacer un turismo habitual con excursiones, etcétera, con la práctica deportiva que ello también conlleva, o simplemente venir aquí a descansar. En efecto, las actividades y la vinculación con África son evidentes en este singular rincón somedano. Una de las actividades que a nosotros nos gusta fomentar más, porque venimos del ámbito de la cooperación y de la educación para el desarrollo, es el vínculo que aún a día de hoy mantenemos con Tanfedi y con el proyecto que creamos hace 10 años allí para trabajar con niños y niñas que están en situación de calle. Y a través de ello pues generamos en el hotel distintas actividades como exposiciones, actividades informativas, proyección de vídeos, y también trabajamos en el entorno rural, aquí en Somiedo, en Belmonte y en otros lugares de Asturias, tratando de fomentar modelos de educación creativos, creadores, a través de experiencias artísticas, ¿no? Las ayudas líder del Camín Real de la Mesa han servido en este caso para mantener una casona de importante significado para la historia de este concejo, lo que ha permitido divulgar su pasado y conservar lo mejor de sí misma. Bueno, las ayudas europeas fueron muy importantes para apuntalar y reforzar el proyecto que mi madre comenzó hace 20 años de turismo rural. En concreto, en el año 2005 se realizó toda la rehabilitación de las cuadras y la antigua vivienda de los guardeses que vivían en este edificio, gracias a esas ayudas europeas, y este antiguo horno de pan como una habitación doble superior. Por tanto, insisto, sí que fueron un punto de relanzamiento y de afianzamiento de todo el trabajo que veníamos desarrollando desde el año 95. El matrimonio y sus 2 hijos han pasado de las aldeas rurales de Tanzania a este recoleto lugar de Pola de Somiedo con toda naturalidad. El lugar transmite calma y placidez en un entorno que no deja indiferente a nadie.